Ensínome que presiento y que conozco corazones nos que espero, donde me hablo hoy reposo. De los 4 cuartos que formen el concello Tineo, el de los Baches y el que caltien la esencia rural y campesina más ancestral. Tablau de Ribiecha y un ejemplo de vecinos apegados a la tierra, como si de una segunda piel se tratare. Los que aquí viven todos los días amuesen el so respeto a una manera de ser. El ganau, la chouría y la casa son les fronteres vitales y dentro de ellas faense fuertes. Ello ayúdalos a encarar los problemas de un labor que, a pesar de los adelantos, faise muchas veces penoso. Arrequexaos por un mundo exterior que desconoz lo que es sentirse de Tablau o de cualquier otro pueblo de estos baches. Baches tan inmensos como les almes que los habiten. Suenin del alma, nun yo faigas caso, dos adiós al paso con el que dirán, nun hay hombre mundo más bueno. Estamos en Tineo, en el cuarto de los Baches, y el pueblo que vamos a conocer hoy va a ser Tablau, de la mano de dos guías maravillosos, uno y Rubén y el otro y Iván. ¿Quién y quién? Yo, Iván. Iván. ¿Y tú entonces? Rubén. Rubén. ¿Sois los dos nacidos de aquí? Yo sí. ¿Y tú? Yo soy de Recorba, un pueblo, bueno, para aquella zona de Bárcena del Monasterio y para arriba, a 20 minutos de aquí. ¿Y cuánto fue que estás aquí? Yo llevo aquí ya 7 años, para 8. ¿En qué punto del mapa de Asturias estamos? ¿Por concellos? Bueno, mira, allí ves los molinos, que hacia la parte de atrás está Tineo. ¿Eso Los que lleva molinos de la casa del puerto. Los molinos de la casa del puerto. Y luego aquí hacia la izquierda pues está Luarca, hacia allí. Y para allí, Pola de Allande. Y luego allí Paniceiros, que también es importante, ¿no? Hombre, no. ¿Dónde está? Está ahí. Mira, soy yo. Está allí. Oh. Vamos a enseñar Tablau, pero claro, son muchos más pueblos los que forman la parroquia. Sí, yo una parroquia, que la conforman Ribella, San Salvador, Bustiello y el Valle. O sea que son, ahora mismo estamos en el Bache. Sí. Y ahí enfrente tendríamos que ya el núcleo gordo donde nos vamos a mover, ¿ese cuál es? Ese Tablau de Ribiecha. Tablau de Ribella. Los pueblos que tenéis más cerquina, bueno, están los de la parroquia. La Oteda, Francos, Murias, Obona, todo eso por ahí aquí, ahora saliendo por la carretera de abajo. Y después si sales por la de arriba ya te encuentras en Piedra Techa, a mano izquierda dirección Tineo, Piedra Fita, Piedra Longa y Tineo. Estamos a nada, Tablau de Ribella a Tineo son 10 minutos. Hay una cosa guapa que tiene Tablau, que que sigue habiendo escuela y que está en activo. Yo fui ahí a la escuela y desde que yo me acuerdo siempre hubo escuela ahí en Tablau. Y ahora ya una de las pocas que queda por aquí. ¿Alguno de vosotros es ganadero? Sí, yo. Tú y es ganadero. Sí. ¿De qué casa y es? Casa Olaya. Casa Olay. Bien, bien. ¿Y la historia tuya cómo y entonces? ¿Y es ganadero o no? Sí, bueno, yo tengo vacas de carne ahí, ahora mismo las tengo por el monte y demás, pero yo trabajo en Tineo, en el polígono, que tengo un taller ahí agrícola. Creo que vosotros tenéis mucho que ver con las fiestas. Bueno, sí. Sí. Andámoslas todas, que es una de las bueno, buenas. soy importante, andalas todas. Sabemos lo que hay en cada una. Y después organizabais fiestas aquí. Teníamos para este año previsto hacerla aquí, pero por culpa del COVID-19, pues nada, no, hubo que suspender todo como las demás. Era una fiesta que estabais recuperando. Sí, llevaba años parada ya, sí. A ver, en vez de preguntaros por parroquias, aunque también quiero que me lo digáis, ¿cuáles son las fiestas que tenemos más cerca? Las fiestas que tenemos más cerca, Fastias, que está ahí al lado, Paniceiros, que hace unos años que no la hacen, o creo que no la hacen. Santo Antón. El Bustellón, que lo tenemos aquí debajo, Piedrafita, que tenemos ahí al lado, Ponte, Barreo,
E van alternándose, non tempo, para que non coincida... Sí, Bueno, a veces que coinciden a veces todas. Por coinciden ejemplo, dos. Fastias y Lauteda, que Lauteda tenemos aquí al lado, casi todos los años coinciden. Pero faise tempo para todo. Pero nos andamos todas para saber en cuál hay más. Y en la que haya menos paramos para llenarla. Vosotros sois los protagonistas de un vídeo muy interesante, De uno, no, de varios. de varios. Sí, Porque este año hicimos el de, bueno, el de aquí de Tablado de Ribeira, pero años anteriores hacíamos del pueblo donde soy yo, de Recorba, que ya hay el tercer año que hacemos vídeo, Claro, y para anunciar las fiestas del pueblo. eso lle para anunciar las fiestas. Sí. ¿Quién lle el home, quién lle la mujer? yo la mujer. Ay, 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 ay. Bueno, pues nada, estaremos atentos para el próximo, que puede ser muy gorda, ¿eh? A ver si hombre. nos dejan funcionar. Ojalá nos dejen. Pues nada, habrá que ir conocer xente. Pues venga, vamos. Sí. Conocer el pueblo, que miráis qué pueblo, qué maizales tenemos aquí en Tablado. Hombre, ¿esos maizales de quién son? Sachaos de a poco y todo. ¿Esos son vuestros? No, míos no. Algunos sí. Algunos sí, ¿eh? Mía es la única que hay ahí abajo sin maíz. ¿Dónde me traéis? Al Baiche de Tablao, aquí a Casa Alvarín. Casa donde- Alvarín. Sí, Ay, los de los helados. los mejores helados de todo Asturias. Oh, me va. ¿Qué tal? Muy buenas, hay que hacer Hola, así. Sonia, ¿qué tal, hombre? Ay. Memura, memuradora de memura, que saques tinequis, quiera al infierno. Mira lo que adelante sí. ¿Cómo me presta Tópame con vosotros? Entonces, ¿cuánto tiempo lleva el tema de los helados? Bueno, llevamos ahora 11 años. Y la ganadería, entonces ahora toda la producción que tenéis, No, toda en los helados no va, no. o sea, ¿qué hacéis? ¿Seguís vendiendo leche? Seguimos vendiendo leche a Central Lechera y consumimos aquí la que necesitamos. Qué bien. ¿Y sois los dos del pueblo? No, Bueno, yo vine de afuera, ¿De dónde? de un pueblo que se llama Sobrado. ¿La ganadería quién la montó? ¿Tu padre o...? bueno, aquí vacas siempre hubo, en esta casa ganadería siempre la hubo. Yo ya conocí a mi abuelo aquí, a mi padre y seguimos nosotros. ¿Y sigue alguien más? Es bueno, tenemos a Jonathan que sigue aquí, incorporado en la ganadería, sí. Que Jonathan y el vuestro fío. Sí, sí, sí. ¿Cuántos lleváis fechos ya de sabores? Bueno, no, sabores, hay mucha variedad. Entre helados y sorbetes igual tenemos sobre unos 40, 45 y bueno, vamos cambiando, dejando unos y sacando otros. ¿Y cuál es la estrella, el que más presta? Bueno, eso depende del paladar, pero bueno, uno de los que más se vende igual y la avellana, el arándano. Oh, qué rico. ¿Y cómo se faen? ¿Cómo es el proceso de hacer los helados? Es fácil, pero bueno, ¿por qué no lo vemos, Sonia? ¿Puedo entrar Pasamos, a verlo? claro, hombre, claro. Ay, Dios. Lo que pasa que ahora con la... No podemos meter el dedo. Por aquí... Probándolo con Pasa, sí, pasa, lo que Sonia, dejen pasa. probar bastará. ¿A quién tenemos aquí? Bueno, Sonia, pues aquí te dejo con Jonathan, el heladero, y Verónica, ¿Qué la tal? novia. Bien. Hasta Venga, luego. hasta luego. Así que sois los heladeros oficiales. Sí, aquí estamos. Preguntaba yo por cómo era el proceso. ¿Y es muy complicado? Porque No, no. todo lo que hay artesano... No, y es muy fácil. Lleva, bueno, la leche, yema de huevo y las azúcares y nata que desnatamos aquí también. Claro, y claro, el secreto aquí es la leche. Bueno, la leche es muy natural también, sí. Claro. La corte que está aquí a la vera. Sí. Y es pim Sí, pam, sí, casi sí. directa. Sí, 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 aquí ¿Tú mismo. y es de aquí también? No, yo soy de un pueblo de Salas de Mayeza. ¿Empezaste tú con la fábrica? Sí, empezamos ahí 11 años. ¿Y cómo yo Más que o te menos. dio por ahí? Bueno, por hacer algo diferente, porque bueno, queserías había muchas y bueno, cómo se utiliza la leche también. ¿Qué me podéis enseñar? Bueno. ¿En qué paso estamos? Tengo un helado de avellana aquí. Oh, oh. De hecho, si quieres sacámoslo para que lo pruebes, ¿no? Sí, sí, ¿esto que ya? ¿Ablana torrada? Avellana, caramelizada. Caramelizada. Si es de ablana. Si es de arándano, ¿echas aquí? No, échalo al salir. Ah, No, ya lleva avellana, pero esto vamos a echarlo para ay, es como con tropezones. eso, Ay, madre, qué Sí. cosa más rica. para mejorarlo un poco. Madre de Dios, ¿cuánto tiempo lleva a hacer un helado? Pues el proceso completo llevará media hora, más o menos 6 litros.
Media hora 6 litros. Sí. Y luego, claro, limpia máquina. No, la máquina hay que empezar por los más claros, ir haciéndolos más oscuros para que no se mezcle el color. El agua, cuanto menos toque, mejor. Y hay varios formatos. Estos son los que se usan Sí. para la bola, ¿no? Sí, para Y sacar bola. después tenéis tarrina. Hay tarrinas de 100 mililitros, de 500, de 750. Esto es lo máximo que hace. Sí, 6 litros haz de cada día. ¿Y en qué momento y el que se prueba? Ahora. Ahora sí. Y el mejor momento, más cremoso Porque que ahora. además según sal... Y cuando más cremoso está. Después el congelador pierde un pelín. Ahí estamos. Pues ya está para probar. Ya está para probar. Madre mía. Pruébalo. ¿Pruebo con qué? ¿No puedo meter el dedo? Ah. Cuchara. Mira esta, qué guapa. Bueno. Madre mía, ¿y cómo comer turrón? A cucharadas, qué cosa más rica. Está muy cremoso, sí. Ese señor tan guapo que viene por ahí, ¿quién ye? Pues yo, Eugenio, de Casa del Regueiro. Eugenio de Casa del Regueiro. Muy buenas. ¿Qué tal? Memura, memuradora de memura, que saques timequis, quiera al infierno. Mira lo que adelante sí. ¿Cuál es la historia de Eugenio? Pues yo nací Voy a ponerme aquí contigo. aquí en la casa, ahí donde está el teleclub y pasa la carretera ahora. Y después ya en el año 47 ya hicieron mis padres la casa esta. La casa nueva. Sí, Gran casa. es donde vivimos ahora, un hijo y la mujer y yo. Escúchame una cosa, ¿echaste toda la vida aquí en este pueblo? No, vamos a ver, desde el año 70 al año 75 estuve en Suiza. ¿A los 5 años de estar en Suiza viniste ya para aquí? Bueno, vine para acá y junto contra otros 2 vecinos formamos una cooperativa de ganado aquí, Aquí, en el pueblo. en el pueblo, que está precisamente allí donde ve, ahí teníamos la cuadra. Bueno, una establada. ahí arriba. Sí, tuvimos 6 años, siempre con leche. Y bueno, cuando el hijo se incorporó, aumentamos aquí, hicimos un aumento aquí en la cuadra. Falábasme del teleclub, ¿dónde era el teleclub? No, ¿Puede ser? el teleclub lo hicimos después, eso es el teleclub. ¿Y aquí, claro, qué era? ¿Dónde vos juntabais? Sí, aquí tenemos reuniones, tenemos del pueblo, cuando hay reuniones. Ahora estamos con la concentración parcelaria también. Pero escúchame una cosa, Eugenio, en tiempos aquí veníais a ver la tele, Sí. que había la primera televisión que vino fue aquí. No, ya había vecinos que tenían la televisión. Aquí ya se venía menos, única y exclusivamente cuando había reuniones. Claro. Aquí decíanme que había escuela y sigue habiéndola. Sí, por supuesto. ¿Fuiste tú a esa escuela? Pues sí. Yo tuve un maestro solamente, tuvo aquí 21 años, don Julio Ruiz Segovia. Ahí donde está la estabulación ahora, todo esto por aquí al lado de la panera y esto por aquí adelante, cogió la carretera cuando pasó un trozo, porque por aquí no había camino ni había nada. Aquí precisamente donde está la iglesia, pues terminaba. Pero después, de allí a unos cuantos de años, el pueblo que hay siguiente es Bustelló. Y entonces esa gente la bajó, la llevó hasta el pueblo de Bustelló. Mira, este que hay el panadero. Sí, va para ahí. Va para allá. Ah. Empezaron los pueblos a trabajar y empezaron
más hacia acá de Murias. Era... Ya vendió el pan. Ya hizo... ¿Aquí ya hiciste el día? Muy bien. Estos de Cangas venden el pan por todos los lados, ¿eh? Sí, llevamos muchos años. ¿Cómo me va? De esta gente, qué buena gente por aquí, ¿eh? Hay buena gente. Véndalos bien. ¡Hasta chao! Hasta luego. Chao. ¡Hala! Ahora otro pueblo. Gracias a que hay carretera, ¿viste? Sí, sí, no, bueno, claro, luego ya... Nosotros seguiremos también Sí, por la carretera. vamos. Muy bien. ¿Eh? Pero Vamos un poco hacia allá arriba. Gracias Igual por digo, atendernos. Eres Sonia, ¿no? Sí, sí, soy Sonia. Claro, con la máscara. Ahora te diste cuenta, Ahora Dios. sí. No, ya en un principio me daba cuenta. Pero claro, es que con la mascarilla... Estoy tremendo. Estamos en Casa del Rocio Tablao y vamos a ver a Pepe y Marisol, Pepe y Marisol. que aquí los tenemos sentados aquí. Bueno, Es un hola. privilegio. Es un privilegio. Hola, ¿Qué tal? hola, hola. ¿Qué es Buenas. un privilegio? ¿Qué es un privilegio? Estar la TPA entablado. Memuradora de memura que saques Timequis, quiera el infierno. Mira lo que adelante sí. ¿Cuál es la historia de aquí? ¿Quién nació aquí? De los dos. Nació aquí Pepe, es que oye mal, oye mal. Sí, ¿Tú naciste aquí? sí, A nací ver, aquí, así, sí, por sí, la nací aquí, distancia. sí. Ala, ¿Y es sí. nacido de esta casa? Sí, sí. ¿Y cortejaste con ella dónde? Aquí, Muy cerca. muy cerca. Aquí en Casa Xastre. ¿Y la casa del Xastre qué tal? Ya la Sí, verás. junto a la iglesia, sí. Madre. Así que mira, nacimos aquí, Sonia. Nos criamos aquí y nos casamos aquí y aquí vivimos y nos Ya salimos creo, aquí. sí. Y prácticamente yo nunca trabajé fuera, siempre trabajé en el campo. Y yo también. Así que soy de pueblo auténtico. De los Auténtico. buenos. de Somos los del buenos. pueblo auténtico. Mira, tomáis nota, porque yo vengo con estos pimpollinos hoy. sí. Y claro, tengo que enseñaros lo que es. ¿Y quién era el Xastre? ¿Tu padre? Mi padre, que fue de Paniceiros. mi ¡Ay, padre. qué bien! Mira, hombre. ¿Veslo? Que es Estrella, pues no compañera podemos mía, decir- cuando íbamos a las fiestas a Paniceiros. Estrella. tu suegra. Inés. Inés, muy amiga mía, muy amiga. Claro. Todas. en Porque cambio. claro, antes les moces y los mozos de toda la redolada, Sí. igual que ahora. Claro. Dices, pero era diferente, había que ir andando. Sí, sí. Había que sí. venir andando, tienes Sí, razón. sí. Sí. Y de aquí a Paniceiros, ¿cuánto echabais? Andando, madre, pues una hora larga, ¿eh? Sí, andando sí, Porque lo que pasa hay que bajar al río y después más subir o a menos. Paniceiros. Y Cuando luego llegabais trabajar. ya se os pasaban las ganas de fiesta. ¿Qué va? Veníamos por la mañana de la fiesta, por la mañana sin dormir y a trabajar. Claro. A la hierba y que era la fiesta de San Antonio en Paniceiros. ¿Ves cómo era esa? Pero todavía no tocaba tequila ni Héctor y Juan de aquella. No, ¿o qué? no, eso no. Ya no era lo mismo ya. Hombre, cambiarían, de aquella cantaría polo, Pues tocaría el no. acordeón polo, No, pero o sí, antes. sí, y Rosendo de San Portuoso, Sí, todos esos músicos. que Pero eran bueno, músicos de- que lo pasábamos muy bien, Sonia, la juventud, entonces, no sé, disfrutábamos mucho con las fiestas. ¿Cómo empezabas tú el día, Ay, Pepe? Dios, que te cuenta. ¿Cómo empezabas el día, Pepe? De invierno, cuando el tiempo estaba malo, no se trabajaba menos, pero el día que estaba bueno, pues de sol a sol, como solemos decir, ¿no? Claro. Había que madrugar y cuando se acababa el día, y a veces si no daba el día, pues por la noche. Y había Sobre chirre... todo cuando los trabajos del campo, los de verano, digamos. Claro, vosotros sois de los guapos del pueblo. Ay, Dios mío. Corteseasteis el uno con el otro por los huellos azules, ¿cómo fue eso? ¿Quién engañó a quién? No te rías. A ver. A ver, ¿cómo fue, Pepe? Cuéntamelo tú. Cuenta tú. Yo hice bueno el refrán antiguo, aquel que decía que el que iba a casar lejos o engañaba o a engañar. Entonces yo lo hice a rajatabla, yo cerquín. Hice bueno el refrán. Y no vos presta mucho, Pepe, calculo yo que sí,
que tiraste la vida entera aquí, ver que los más mozos apuesten por venir para aquí, ¿qué consejo y darías, Pepe? Bueno, Trabajar poco y vivir mucho. mira, Creo que no veis por ahí. mira que te digo, los mayores, yo pienso que no somos los profes para dar consejos, porque vivimos una época distinta. De todas formas, el caso aquí de Rubén, que vino de otro pueblo aquí, pues es una alegría recibir gente aquí, porque que no vayamos a quedar sin nadie aquí. Claro. Entonces que- eso fue... Que yo estrueldo por 5. Escucha, y tú, claro, tendrás que venir con ánimo de traer nenos. Bueno, hombre, todavía está la cosa muy tranquila, no me apuréis, no me apuréis. Estos son muy Que sí, que tranquilos. sí. Un neno todavía soy yo. ¿Y a tú? Y yo igual. Todavía... Estos, hay que buscar moces en casa A del buscar Xastre. mozas, sí, que sigues. ¿A quién tenemos aquí? Bueno, pues ahí Hola, tenemos a hola. Ramona, Ramona, de Casa buena. del Pinche. Memura, memuradora de memura, que saques tinequis, quiera al infierno. Mira lo que adelante sí. La casa del Pinche, eso que suena a mí, lo de Ramona. Es que yo fui de vuestro Borneo también y todo, y por eso tú me conoces. Madre, qué vista más guapa tienes aquí. Ramona, casada aquí. Sí, Viniste de Bustoborniego. de vuestro Borneo. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? Ahí mi nena, 54, voy a hacer 56 años. ¿no? 56 años, dice pronto. Sí. Aquí son Antes años. era aquí había bar. Sí. ¿Y fuiste antiguo tú bar. chigrera también aquí También. al bar? Tocote. Aparte del bar, ¿tenía para vender cosas o...? No, bueno, tendré azúcar, café, zapatillas. Ah, bueno. Y de eso. Como Casa David y como todos Sí, estos. exacto. Una cosa así. ¿Y tú en qué trabajaste, Ramona? Ay, Aparte de en el bar. en el bar nada. En la tierra, con las vacas y con todo. No fue fácil, ¿eh? No fue fácil, fue muy duro, la verdad y es verdad. ¿Tuviste nenos? Una nena. Una nena. Y cartera. ¿Y a cartera? ¿Y cartera? Sí. O sea, las cartas de amor traes vos las ella. Bueno, ahora cartas pocas. Ahora del banco. Como Está trabajando. ¿Tú conoces a los de Paniceiros como...? Sí. Claro. Yo a Elena hay mucho que no la vi, pero oye, Elena debe tener 99 años, ¿eh? Tiene mi madre que vive también 100 y eso se conocían, siempre están preguntándose una por otra. Claro. ¿El vecino de más años de aquí? Pues será Manolo de Agosto. Pues pero- queda en Casa de Agosto, sí. Sí, será. Manolo creo que Gagosta, Manolo. que tendrá 95. por ahí. 95. ¿Y casaste ahí? Caséme en la Madalena en Bustoborniego, Sonia, cuidado con la tu familia, ¿eh? Me dicen, ¿ánete qué es este? Dije, no, ¿casaste en la iglesia? Dije, no, yo me casé en la Madalena. Hombre, casaste donde naciste. Buen sitio, ¿eh? Non lle Buen mal. sitio. ¿Y tú, a la hora de casaros, dónde os vais a casar? En ningún sitio, a lo mejor. Esa pregunta... Yo eso tengo en el aire todavía. No, no hay forma, llevo picándolos todo el día. Porque hay que traer nenos nuevos para el pueblo y nenas. Es verdad. ¿Eh? No va a ser todo... Ya de dónde bastáis con nos como para traer a otros tantos como nos. Sí. Mira, a Paniceros. ¿Ves la Casa Blanca? Paniceros es ese, ¿eh? ¿Ves la Casa Blanca? Paniceiros detrás de la torre. Detrás de la torre, que es la Casa Blanca, ya la de Firmo. Esa es la de Firme. Entonces Y la la siguiente otra de Manolón. Claro. Ahí los ves. Y ¿Ves si que- me pongo para arriba, casi veo la corte de los de Casanuca. ¿Eh? No, la casa, sí, casi, porque la otra no será la de Rodeiro. Rodeiro, Casa Rodeiro. Claro. Claro. No, aquí tenéis controlado todo. Calculo Pero yo- controla, no, porque tenemos ese pinar ahí, Y no se vía San escúchame una- Frechoso. Eso, y es San Frechoso para aquí para abajo. Sí. Y ese de ahí enfrente, ¿cuál es? Zardaín. Eso y es Zardaín, que ahí tuviéramos también. Sí, sí. Y ahí eso que y el bache, donde tuvimos en antes. Sí, el Ese bar. es el detrás bache, la otro Oteda.
La Uteda, ¿cuál ye? El que está detrás justo De atrás justo del valle, pero ¿Y claro, luego toda esa sierra? esa sierra todavía la que sale al Alto Ay, mi Forcallao. nena, yo esa Eso era sierra- Alto Forcachao. Mira, ande ya la vaquirada. Sí, aquello no y me sé el si- pico ¿Dónde Mochiroso. ye? ¿De aquí vese? ¿La braña de Aristévano? La Braña de Aristebano y esa, que está allí. Esa carreterona que Después se de frente ve. Manizeiros, ¿no ves un grupo cases. contra Luarca? Sí. Esa y Aristebano. Y al otro Bueno. día Braña es Cardén. Vaya vistes que tienes aquí, Ramón. Hombre. Llegamos a la escuela. Sí, aquí es donde estudié yo primaria y hasta que fui a Tineo, Hola. al instituto. ¿Qué tal? Madre, ¿estos son mamás? Sí. ¿Hay alguna maestra entre las mamás? No, todavía no. Que me decían que él había ido aquí. ¿Alguna más? ¿Fuisteis aquí? Sí, yo vine aquí al cole, sí. También, ¿eh? Sí. Porque, ¿qué ye? De los pocos que hay en Tineo de escuelinas rurales. Sí. ¿Cuántas más hay? Pues está el CRA, que pertenecemos al CRA de Gera, que está Los Emellones en Gera y aquí en Tablao. ¿Y cuántos nenos hay entre nenos y nenas? Aquí son 10 nenos. Sí. ¿Y son todo nenas o nenas? 6. 6 y 4. Sí. Anden... La verdad que aquí hay una maravilla. Y Sí. ahora con todo esto, ¿cómo lo estáis organizando? En los tiempos que estamos, los coles rurales, esto es un lujo porque aquí son grupos más reducidos, que les llaman grupos burbuja. Y estos pequeñinas, estas que querrán también de ir enseguida. ¿Qué van para el patio ya? Sí. Las dos, ya. Porque aquí van todos juntos, desde los de 3 a los de 11, que ya el máximo, ¿no? Y luego ya vais patineo, oye. Sí. Los que sois de aquí del pueblo, además, porque vosotros sois Sí, somos de aquí de un pueblo más abajo, de ¿De cuál? Bustillo de Tablado, sí. Claro, porque tú tenías lo nada, a un pasín. ¿El resto de Busticho cómo venís? Pues antes había un transporte escolar y ahora pues los recoge el taxis de Tineo. Sí, la verdad que está muy cómodo. Te lo recogen allí delante de la puerta y bajan al mediodía a las 2 a comer y luego tienen toda la tarde libre para hacer actividades escolares o para lo que sea. La verdad que muy bien. Bueno, antes encantáis. Sí. Y vamos a hablar con ellas, a ver qué dicen. Ellas Sí. hay un nenu también. Ponéis pues como oye, cada parella con la ovella, para enterarme yo de quién y quién, claro. Hola, hola. Hola. A ver, ¿quién va a este cole? Nosotras. Que levante la mano los que vayan al cole. ¿Dónde vas tú? ¡Ay! Mueca. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Y cómo se llama la maestra? Sandra. Sandra. ¿Y qué tal? ¿Bien? Bien. ¿Y qué dais en cole aquí? ¿Cuál es lo que más os presta? Estudiar. ¿Matemáticas? A mí matemáticas. Lengua. Lengua. ¿A ti cantar por el grupo Beatriz? Sí. Claro. ¿Sois fans de Beatriz todas, eh? Sí. ¿O me va? ¿Ya estás tú también en el cole tan pequeñina? ¿Eh? A ver, ¿quién lleva mamá? Cada una que se ponga con la mamá. A ver si acierto. Candela. A ti tocan dos. Candela. Muy bien. Candela. Yo apuréme más, Ostras, chica. Sí, una. ¿Y hay dos? No, no está mal, ¿eh? ¿Y qué tal se lleva lo de ir a escuela a los dos hermanes? Bien. Bien. Sí, ¿no os peleáis por los estuches y por eso? No. No, ¿eh? ¿De dónde sois vosotros? ¿Desde dónde venís? De Bustillo. Muy bien. ¿Y tú? Casa Paco. De Casa Paco, muy De bien. Bustillo también, ¿eh? ¿Y tú? Del Valle Tablao. Del Valle Tablao. ¿Y tú? Tenéis ganas ya de empezar, ¿eh? Sí. Claro. ¿Te habláis siempre a la vez? Sí. Ay, ahora no. Pues ahora te voy a invitar a ver el cole por dentro, las instalaciones. Perfecto. ¿Dejáis Vamos. a mami que voy con ella? Sí. Venga. Leñes que sentían, leñes que añoraban, ellas sueñan alto y nadie les oye. Leñes luchadores que no se conformen, ellas
estamos? Pues está ahí la cuadra que tengo yo. Anda. Y tiene mi padre. Estamos Hola, en tu soy casa. Santiago. Hola. ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal? Muy buenas, así a la distancia. ¿Y esta entonces qué casa hay? Casa Olaya. ¿Y quién era Olaya? Era mi bisabuela, ¿Por parte de madre o de padre? de madre. De madre. Mi madre Entonces fue de aquí. viniste para acá. Sí. ¿De dónde? Ponte. ¿De Ponte? Sí. Que engañaron y trajeron por ¡Ay, engañaron! No, pero creo que fue fácil de engañar la cosa, ¿no? Bueno. Sí. Porque ¿dónde vos conocisteis? Pues discotecas que había antes. Claro. Bailes que había antes. Por eso ahora los nenos están organizando fiestas y bailes, ¿no? Para ver Claro. cómo va la cosa. Hay que aprovechar, aunque ahora no se pueda. Porque tú estás ahora con tu padre en la ganadería. Hace 5 años que me incorporé, hicimos esta nave. Antes había una cuadra que está al lado de casa. ¿Siempre tuviste claro que querías dedicarte a la leche? Bueno, no. Al principio sí que trabajé en los talleres por ahí de mecánico. Y bueno, en la térmica también estuve trabajando y alguna cocina por ahí de hostelería también hice. Pero Porque bueno. la ganadería Santi ya la teníais de leche vosotros. Sí, la madre. ¿Tú entonces qué hacías? Estuve en la construcción, 18 años. 18 años haciendo casas, no está mal. también tuvo en la mina. En la ¿Dónde mina también. tuviste de minero? Caulín en Merillés, 4 años, La Espina. ¿Lo viste bien? ¿Enseñáisme la corte? Sí, venga, A vamos ver. a verlas. Madre, ¿cuántas? ¿Y tenéis para las novillas de...? No, las novillas están en Están otra fuera. cuadra ya. Ya están fuera, ¿eh? Aquí solo están las de la Ay, madre, producción ¿esta de qué leche. pasa? Que andas echándose por arriba, porque... por les mosques. Claro. y Aquí eso están que- les de leche. Solamente las Solamente. de leche. Les otros novillines, ¿dónde les tienes? En la cuadra que En la tenían villa. ellos antigua, sí. Ahí es donde tenemos la recría. Y nada, esta hicimosla un poco para que tuvieran ellas cómodos y nosotros. Claro, la cama tiene en la Están playa. libres, échanse cuando quieren. Claro, claro, claro. Ellas van, vienen Claro. y... Claro, que aquí pusístelo todo de última generación. Bueno, es que si no lo pones así, pues da mucho más trabajo. ¿Qué? ¿Qué pasa, cotillona? ¿Conocesles por el nombre? Por el nombre no, por el número sí. Por el crotal sí. Si quieres animamos un poco la comida y... ¿Trabajamos un poco? Ya me Venga, parecía va. a mí que no me iba a liberar. ¿Y tú qué? ¿Así? ¿No dices nada? Yo sí hay que echar una mano, échola, pero a ver, yo vengo Vale. más a menudo, quería más que lo hicieras tú, porque este hombre necesitaba una así que tuviera las mismas ganas que tú para animar aquí la comida y catar y eso, que cago en decir. Yo ya no me gusta tanto venir a ayudar. Va bien que busca vengan el de este amor- mozo, ¿eh? Este busca el amor al peso. Yo quiero ver una como tú aquí trabajar. Sí, ¿eh? Sí, yo. Claro. Oye, esto para echar para allá no es tan fácil, ¿eh? Bueno, pesa bastante. Pesa, pesa. No, pero eso sabes lo que pasa, que ya que tú desayunaste en la ciudad. Si Sí, desayunaras oh, aquí pero en el tú- pueblo... Que yo soy de pueblo. Pero hoy desayunaste en la ciudad, Que eso, yo soy claro. de pueblo. Hay que desayunar un poco jamón, Que te digo, huevos si y yo desayuno unas patatinas cordero. y... ¿Dónde estamos? Ahora estamos ya más bien para el pico del pueblo. La mejor casa que hay en todo el pueblo, porque es donde vivo yo, así que acabáramos. en casa colado. Bueno, una casa buena, ¿eh? Bueno. Hola. ¿Y aquí a quién tenemos? Hola. A José. ¿Qué tal, José? Bien, Muy bien. buenas. Hoy Roberta el neno. ¿Cuántos años tiene esta casa? Fue hecha el año 35. Fue hecha en el 35. ¿Y vivisteis de qué? Bueno, vivimos del campo, de la labranza y de las fincas que tenemos y de las vacas. Claro. Nosotros ahora tenemos vacas de
vacas de carne, pero ahora las tenemos para allá, para el monte, para donde soy yo, ahí por el monte de Recorba, y nada. Por eso vas a ayudarlo a él. Sí, a veces voy a echar una mano. No tiene nada que hacer, entonces digo, echo una mano a veces a él por ahí, y otras veces échamela a mí, y bueno, estamos así todo el día. Que ellos uno con el otro. los dos amigos, Sí. están un día en un lado, otro en otro, y así. Cuando tú eras nuevo, Hombre, cuando era nuevo trabajábamos que ahora. Claro. Pues aquí, cuando había mucha diversión, era con el juego de los bolos. ¿dónde estaba el juego de la bola? ¿Dónde era la...? Bueno, antes era de arriba la casa esa, un cacho más arriba. Y luego cuando hicieron plaza ahí en la iglesia, pues entonces cambiaron la bolera para ahí la verías ahí abajo. Jugábamos 4 contra 4. Y eso sí que lo eches de menos, eso sí te prestaba a ti. Sí, ¿Y bueno. cada cuánto se montaba la bolera? Bueno, los domingos ya días festivos y eso. Pero los días de semana había que trabajar. Había que trabajar, sí, estabas tú para tirar bolos. Y ya me enseñaron a trabajar cuando iba a la escuela. ¿Que fuiste aquí a esta escuela Sí, la también? escuela que está ahí mismo, ya la veréis. Pues había que trabajar antes de ir a la escuela y desde que veníamos igual. Y trabajamos mucho toda la vida. Y cuando tenía 17 años, tirando madera por los montes, ganaba yo 40 pesetas. Y a lo mejor trabajábamos desde las 9 de la mañana hasta que ya no sabía. ¿Algo baile habría? Hombre, aquí había, por invierno había bailes, porque había mozas y hacían bailes. Había músicos ahí en la Llaneza, no sé si sabéis dónde está, que es de Tineo. Montabas una bandina y venían por los Bueno, pueblos. tocaba el clarinete y el otro el bombo. Y aquí en Bostillón, que está aquí abajo, ahí también hubo otro músico que tiene ahora 93 años. ¿Y cómo se llama? Se llama Ramón Rodríguez. Ramón, ¿y él qué toca? Tocaba el clarinete también. El clarinete. Aquí había bailes, pero también los había en la Auteda y en muchos pueblos. Claro. ¿Y a ti qué te gustó más, lo suelto o lo agarrado? Bueno, a mí el baile nunca me... El suelto no, mejor es lo agarrado. Hombre, no. Puestos a bailar, ¿no? Claro. Ya que venía el músico, no vamos a hacer un feo. Ay, Dios. Y luego de bandas, pues había una San Frichoso. ¿Sabes dónde está San Frichoso ahí para abajo? Sí. Bueno, pues ahí había una banda que tocaban... Porque antes, antiguamente, aquí hacíamos 4 fiestas. Hacíamos a San Antonio, que es en junio, hacíamos el Carmen, hacíamos a San Bartolo, o San Bartolomé, y los Consuelos, que era allá por diciembre. Los Consuelos, que en cada estación una fiesta. Y En primavera, en otoño, en invierno y en verano. Estos probes andan negros porque quieren hacer fiesta, ya quedan menos, ¿eh? Hola. Hola, ¿Qué Sonia. tal? Bien. Bueno, pues llegamos a Casa de Agosta. Qué sitio más guapo. Es Emilio, Mariluz, Beatriz, Alba y Jessica. ¿Quién nació en esta casa? Yo. Tú y es de aquí. ¿Y tú y es del pueblo también? No. ¿Dónde viniste? Yo vine de Vivente. ¿La vida de esta casa cómo fue? Pues bastante dura. Mi padre quedó huérfano ya de que era el mayor de los hermanos, tenía 9 años. Y luego hicieron, entre toda la familia, eran 6 hermanos, los recogieron y los llevaron unos para cada lado. Y cuando mi padre tenía 16 años o 17, volvieron a la casa, pero ni había vacas, ni dinero, ni nada. Claro. Empezar de la nada. ¿Y cómo empezó tu papá? ¿Cómo Pues agarró? compraron una vaca y para poder pagarla, cogiendo castañas, la pudieron pagar. Porque tu padre está. Sí,
Está fastidiado, pero bueno, vive todavía. Tiene 95 años. 95 añinos. ¿A qué os dedicáis? A la ganadería. Las vacas de leche. ¿Y vosotros también estáis en la ganadería? No, yo trabajo en Campostur, en la Curiscada, y ella tiene una guardería en la Corredoria, en Oviedo. Ah, bueno, entonces ahora No, mismo... pero ella trabaja fuera en Campostur, pero aquí trabaja mucho también. Claro. ¿Vino la maestra? ¿Y bien? Sí. Bien, vale. Y a la chica joven también le gustan las vacas y los animales. Sonia, ¿tú viste alguna vez hacer el reproductivo a las vacas? ¿Hacer el qué? El reproductivo. Es mirarlas si están preñadas de 2 meses, de 1 mes, 30 días. Y de 60 Pensé que días. era otra cosa. Y yo con estos dos no sé dónde me voy a meter. A los 60 días ya las cesan, ¿sabes si es un macho o una hembra? Ah, sí. O sea, como una ecografía. Sí. Eso. Ya que estás hoy por aquí, lo vamos a hacer. O sea, que al final tengo que... Vale. No, bueno, yo no sé, te van a mandar a hacer algo si no, ¿eh? Sí, hombre, el ginecólogo lo sabes, ¿no? Sí, hombre, sí. Aquí, ¿quién dijo? Ella sabe de todo. Tienes que poner el guante tú y tienes que echar un vistazo tú a ver. Pero, a ver, pues tira el Y después brazo. cuando vaya a parir... No, yo no, el mío ya corto, Tengo amigo. mejor El mío brazo ya yo que corto. tú para eso, sí. Pero claro, pero tienes que decir... Pero lo que no sé es que Claro. tengo que tocar. Ah, eso ya. Hay tantas veces que no se sabe lo que se va a tocar. Llévame para allá, porque con estos dos gremlins Vamos esto va a para allá. acabar mal. Esto va a acabar mal. Hasta luego. Bueno, hasta luego, Mario. Unas Aquí está el veterinario. Sí, aquí Hola. Hola. Aquí te presento Muy a buenas. Carlos, ¿Qué tal, Carlos? del Bien. Centro Veterinario de La Espina. De la Espina, buen sitio. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues hacemos ecografía a las vacas a través de tacto rectal. Muy bien. Ya veo, ya. Aquí Que... estás preparado para no mancharse ¿Y esas mucho. están todas preñadas? Hay que mirar a ver. Hay que Claro, mirar a no ver. sabemos todavía si están preñadas. Hay que mirar. Vale, vale, vale. ¿Y por los ojos no se ve? Por la mirada no. Llegaremos a ello. Será, a ver si tiene un niño. ¿qué te hacemos? ¿Cómo llega A la ver. cosa? Me sujetas sujeto la tú. pantalla. Esto. Yo sujeto esto. Hombre, claro. Lo fácil, ¿eh? El traje. El traje tienes que Ah, que me poner. tengo que poner esto. Verás. Hoy la veterinaria que haremos vas a ser tú. Toma, si lo agárrame haces eso. bien... Por aquí. Ah, me cago en... Esto es un vestido de gala, es vestido largo. A ver, espera, voy a Dentro sacar... de 2 semanas lo hacemos otra vez, repetimos. ¿Pero en serio pretendes que yo meta el brazo a la...? Sí, hombre. Yo no sé. Se puede, se puede. No poder seguro, pero ¿y esto qué va por aquí? Sí, Y hacía calor bastante ahora con ese traje. sí, ya verás. Ven acá. No. Usted delante de mí. Proceda. A ver, procedemos a la cocción. No, tú mira a ver si lo haces bien, que oye, por esta zona vas a tener trabajo. Esto ya es el hidroalcohólico. No, no, No. tranquila. Pero Este escucha, ecógrafo se conecta con esto y ahora mismo ¿se conecta con qué? el ecógrafo con está esto. conectado a la pantalla. Vale. Necesitaríamos el paraguas para el sol. Ay, Dios. ¿Y no te pegan pataes? Bueno, a veces hay que esquivarlas. Ah, muy bien. todo es fácil. Tú vete cogiendo referencias. A ver, ¿qué tal? Trae, Hay que avisarlas un Paraguas. poco. Hay que avisarlas. coge. Madre mía. ¡Ay, Dios! Ponte... A ver, aquí yo A no ver. veo nada. Ya te dirá él. Aquí sí ya empiezo a ver algo. Esto es el útero que es gestante. O sea, que está preñada. Sí, ese es el feto. Este y el chatín, o la Sí, chatina. Sí. ¿Y de cuánto? ¡Ay, sí! ¿De cuánto ¿Lo ves? está? Ahí de 2 meses, 65, ay, 68 qué días. cosa. Y mira, a ver, esto es el ombligo, el cordón umbilical. ¿Ves cómo se une al cuerpo, eh? Sí. Y esta es una ternerina. ¿Y una chatina? Sí. Mira, tuvimos suerte. Ya Fema. tienes otra para crear, Emilio. Otra ¿Y página. por qué sabes que yo es chata? ¿Cómo le Porque- llamaremos? TPA. Porque el tubérculo genital, si fuera un macho, estaría cerca del ombligo Y y, ahí en este está caso más no, en este caso no se ve. Ahora cuando sale... Claro, ves, ya sabía yo que va con sorpresa. Mira, aquí se ve alguna cosilla más, la A ver. cabeza, ahora se ve muy bien. Mírala. Ah, sí, la cabeza de la Aquí. Sí.
Estas son las membranas fetales y el corazón se suele ver muy bien. Míralo. Ahí lo tienes. Ahí lo está, tienes, viste los costillones y... ¿Qué tamaño tendrá este feto ahora? Unos 10 centímetros de longitud. Porque cada cuadro de estos es 1 centímetro, pues unos 10 centímetros. Y ahora verás. Pues eso, ya ¡Ole! tienes que buscar nombre para esta. Esta también, mira, esta está gestante también. ¿Ves lo negro? Sí, eso es que hay un furaquín. Sí, es el líquido amniótico que se llama. Que hay hueco. Sí, quiere decir que hay alguien ahí. Esta también es de más o menos de la misma edad que aquel, de unos 68 días de gestación. ¿Sí? Y en este caso se ve que es un macho. Es un macho. Sí, a ver si te lo puedo... Esa mancha blanca que se ve ahí, ¿sí? Eso indica es el... El pipelín. Ese es. Bueno, tenéis una capacidad de ver. Madre, ¿cuánta gente? ¿Dónde estamos? Pues llegamos a casa de Simona. Hola. Y aquí tenemos a José Antonio Hola. y a Adelina. Este neno llámase Dani. Dani. Estela. Sheila. Y Sheila, que esos son los tus Son tíos. hijos míos, sí. Y entonces a tu mujer. Ella es la mujer y mi madre. Mamá. Eso. Bueno, sí, yo tengo el mapa hecho. Sí. ¿Visteis con qué nenos vengo? ¿Vengo bien acompañada? Pues Muy sí. bien acompañada, Sí, ¿eh? sí. Los terroríficos del pueblo. Mejores del pueblo. Indiscutiblemente. Porque, claro, son la siguiente mocedad después de vosotros. Sí, sí. Los siguientes. Pues sí, y luego sí, sí. tócate a ti. Luego Calculo toca él. yo que va... Sí, sí. ¿Naciste en esta casa? Yo sí, nací en esta casa. ¿Y quién era Simona? Mi bisabuelo era notario y entonces tuvo una hija que se llamaba Simona. Y de ahí para acá ya mi bisabuelo, no, mi tatarabuelo. Y ya quedó casa de la... Y quedó, él se llamaba Simón. ¿Y casástete para dónde? Caséme para Zarracín, de Tineo, Zarracín de Tineo, ¿eh? Hoy estoy preguntando yo mucho por las fiestas, porque como estos críos quieren facela y no se puede... Yo lo sé. Claro, ¿a dónde vives tú de fiesta? Y yo de fiesta, yo de fiesta iba a San Roque de Obona, a San Roque de Tineo, iba al Carmen a Cangas, yo iba a muchos sitios. Cuidado, ¿cuánto te llevaba de ir al Carmen? No, íbamos, ¿Ya en coche? había un señor que se dedicaba con un Land Rover a llevar a las chicas de aquí, ¿eh? Él agarraba a las mozas sí. y llevábalas. Sí, y sí, luego a sí. una hora... Y luego eso. Volvía a traeros. Eso, volvía a traernos a Bárcena también, que había muchas fiestas en muchos sitios. ¿Y en qué baile te conquistó tu hombre? Pues ¿Cuál de ellos fue? en Tineo. ¿En San Roque? No, en Tineo, en el mismo Tineo. Fue y estábamos por la calle, él ya nos conocía, ya, no hablando conmigo, pero nos conocía. Entonces me vio por la calle y se dirigió a mí. Dice, oye, ¿tú no eres de Tablao? Digo yo, sí, soy de Tablao. Dice, es que conozco yo por ahí muchas chicas de Tablao y tal, y qué sé yo. Y dice digo, ¿tú dónde eres? Dice, de Zarracín. Y precisamente, digo yo, ¿de qué casa de Zarracín? Porque, claro, eran familia de Casa de la Guapa. La madre de él fue de Casa de la Guapa de Paniceiros. Y entonces dice él, soy de Casa José Antonio de Paniceiros. Y dice, digo yo, de Casa José Antonio de Paniceiros. Digo, uy, tú no fuiste, entonces somos parientes, digo, porque yo tengo un tío en Paniceiros y dice, bueno, vamos a ver, vamos a tomar algo. ¿Tú crees que fuimos a tomar algo muy elegante, que luego eso se acabó todo. ¡Ay, cuando te escuche! Uy, que no me escuche. Pues va a escucharte. ¿Dónde anda? No, que fue a dar un paseo, hombre, como veníais a las 6. Ves que él va siempre a pasear por ahí. Como venía a las 6. Bueno, pues entonces luego búscolo, a las 6 búscolo. Sí, pero no digas eso. No, ya te verá él en la tele. Él, desde luego, buena persona, y había que ponerle una estatua de vivo, ahora de vivo, ¿eh? Una persona muy trabajadora. Pero solo... ese momento galante, de tomar el café, Uy, luego eso, cogiéndome el abrigo. El abrigo, eso, desde que se casó.
Que ya estaba tú. Ya te comprara para aquí vas a todo aquello. Activo y date. Ya sobraba la Activo y date. Este está un buen pájaro. No, es que necesito una lima del 8. ¿Cómo puedes con 20 y pocos años tener esa cabeza? Este, No me mal. este Ya estaba todo comprado, un buen dijo, eso ya pinta. está. Y ese también está un buen pájaro. Sí, son los más barandas de... Sí, sí. Dicen que lleva el mozo, dicen que lleva el mozo, que murió de pena gafa, viendo marchar la soneña, yoñe pero yoñe la raza, viendo marchar la soneña, yoñe pero yoñe la raza. El Parreiro sería eso en tiempos. Sí, ¿Dónde estamos? Casa Caxona. estamos en Casa Caxona, aquí tenemos Muy buenas. a Prudy y a Hola. Pepe. ¿Dónde nos ponemos? Muy buenas. Igual. Bienvenida, Hola. Sonia. La casa de los vuelos de Marcelino, el director. No fastidies. De Esta pueblos. es la casa Eso nos de dijeron. Marcelino. De la abuela, de la abuela. de Marcelino. Aquí Claro. nació, en esta casa. ¿Tuya es? Esta ya es la que manda en casa. Ya. Pero ¿quién Pero es el de esta mairazo casa? es él, ¿eh? Tú y es el mairazo, Sí. entonces sí es de esta casa. Sí, yo nací... ¿Y tú? ¿De dónde viniste? Yo de aquí al lado. Mira, esta la siguiente. La siguiente, ¿esta qué ¿Dónde casa vi- ye? ¿Dónde, Luisa? La casa de la cartera. Esta ye No, pero esta esta es Esta es Casa Lizardo. Lizardo. Casa Lizardo. La que queda la parte de atrás. O sea, que aquí hay un cogollo muy grande de casas. Aquí más juntinas las casas, sí. Sí. Aquí sois muchos en esta zona. Estos tres. Todas Bueno, ¿y juntas. cómo es la historia de esta casa? Bueno, la historia... Primero, ¿cómo se llamaba la abuelita de Marcelino? Concha. Como yo, Prudencia. Prudencia, sí. ¿Cómo es el parentesco? Que yo me centre. La madre de Marcelino y prima carnal mía. Claro, es que claro, hoy Sí. llevamos pasando un puente de paniceiros, Sí, ha sí, hablado todo el programa. Y andamos todo el día para adelante y para atrás. Tenemos un prado ahí que da vista a Paniceiros, donde fue A casar la tía de Pepe. Eso. Donde fue Prudencia. Y entonces Exacto. cuando había algún problema, sobre todo cuando mi padre estuvo malo y mis abuelos y todo, el teléfono que teníamos era una sábana blanca allí. Poníais la Cuando Prado. poníamos la Nuprao y veíanla desde Paniceiros. Desde y Casa entonces- Firmo miraban Eso. y veían y sabían que tenían que venir. Sí, que había algún problema. Y... Porque ¿cuánto hay? Bueno, eso ya yo de una estaba casa, aquí, ¿eh? de una casa a otra, ¿cuánto habrá? Bueno, no lo sé. Antes íbamos por otro sitio, en vez de subir a San Fructuoso, Fructuoso? subíamos por este lado que llamaban Rebollo. Por Regocho. Sí, por un monte, Rebollo, sí. no. A Paniceiros. Antes era todo andando, ¿eh? O, Sí, ahí. o a caballo o andando. Y entonces, esta casa fundóse fai pues, Ahí la tira de años. Ahí, pues yo siempre, bueno, antes era una casa vieja, como eran casi todas, y fue reconstruyendo a trozos. Decían que empezaran un matrimonio para ir para ese lado con nada, con un casupo. ¿Y lo de Casa Caxona de dónde viene? Eso ya fue de siempre. De siempre, Sí, sí, de siempre. antes de, Sí, sí, de antes. de Yo todo. siempre fue... Yo siempre lo Yo conocí siempre igual. que nací aquí también y siempre era casa Caxona, ¿no? ¿Y estáis aquí de seguido? Sí. Sí, sí. Porque ¿a qué vos dedicasteis? Bueno, a la ganadería, las vacas y... De leche, sí, siempre. Como tú, Como Iván. desde pequeño. Aquí estamos en una zona que Pasa tampoco que había... Iván ahora tiene las más cómodas que las teníamos nosotros. Echa cuentas. Bueno, Así Sonia, que no puedes marchar de aquí sin... Tienes que probar una cosa, ¿eh? Vale. ¿Qué será? ¡Madre mía! Mira, eso... A bueno, ver. eso tienes que decirlo después a... Mira, esto es hecho con una planta que trajeron aquí los de No, Lizardo. trajeron la planta y la- La planta, de Francia. ¿Y qué planta hay? Rebarba. De rubarba. Exacto. A ver, ¿eh? Bueno, eso te gusta. A ver si mejor. te gusta. A mí no ya, de las que tienen no es la que más me gusta, pero bueno. Pues yo me eché un bocado bueno. Está buenísima. Está rica. Muy rica. Y es como si fuera tarta de manzana, pero un poco más ácida que la de manzana.
Sí, es que, sí. Hasta luego. Hasta luego. Ahora vamos a ver a Casa Lisardo, a Luis y a Consuelo. ¿Qué tal? Están aquí ya. Buenas tardes. A ver, ¿de dónde sale esa planta que falla esa tarta tan Pues rica? está en el huerto por ahí. No sí. me digas, ¿pero Hola. ¿de dónde vino? De Francia, Estrasburgo, la Alsacia. ¿Y por qué Es vino que- de allí? ¿Qué tuvisteis Porque para estuvimos allá? allí mucho tiempo. Ah. Mis padres en paz descanse, que ya fallecieron, marcharon en el 64 a Estrasburgo y nos llevaron, éramos 4 hermanos, y nos llevaron para allí todos. Entonces, ¿cuánto hace que volvisteis? Tú Pues ya yo volviste de llevo, chavalín. sí, bueno, hace 30 años que estoy en Pravia. En Pravia, o sea En que está ahí en la Pravia, casa sí. familiar, un poquitín Sí, el... es donde vivíamos antes de marchar, venimos todavía de vez Y en vosotros cuando. sois hermanos, con lo cual los dos marchasteis Sí. para allá de pequeñinos, los 4 hermanos, volvisteis a la par. No, ella viniera primero. para Primero, Pravia, sí. y luego viniste tú. Pero tú afincaste en Pravia. ¿Y ahí en Pravia qué hiciste? Pues un negocio, una pizzería que puse ahí en Pravia. Ah, bien. Y llevo 30 años con ella. ¿Y tú estás aquí o estás en Pravia? En Pravia también. Y tuve también una cafetería en Pravia. O sea, hostelería. Sí, un Fuisteis poco, los sí, dos con sí. la hostelería. Por eso Y sabéis yo- hacer tartes de tantas Sí, y cosas. traje algunas recetas de allí también, o sea que para probar, pero eso tiene que ser en la pizzería. Ya, eso tenemos que... Que ahora la llevan mis hijas. O sea, que sigue la sí, tradición. yo ya lo dejé. Fai la propaganda. ¿Cómo se llama la pizzería? Ventanal. en Pravia. Ventanal. Ahí hay que ir a tomar. Una a Ventanal. Muchas gracias. Venga. Hasta Venga, luego. hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta Chao. luego. ¿Cómo vais? Bien. ¿Sí? Genial, ahora mejor. Rendidos. Con 3 cuerdes, conseguir del agua frío, cuentos, cantares difíciles, que se cantienen por suerte, que se cantienen por suerte. Memorín de la fontina, a mano baixo callao, conseguir del agua frío, la bandurria en una esquina, con su abuelo de la mano, con su abuelo de la mano. Non encontré ningún libro, quien de la mude les nubes, non se de naide que es cuenta les nubes y non son suyes. ¿Esta parte del pueblo cómo se llama? Bueno, estoy para el fondo del pueblo, ya, o sea, mitad del pueblo, encima de la iglesia. Está a la mitad del pueblo. Sí, ¿Sola iglesia? sí. Y llegamos aquí a Casa Julián y tenemos aquí a Luisa y José. Hola. Sí, hola, ¿Qué tal? Sonia. ¿Y este quién es? Ay, ¿Qué tal? Muy buenos, ¿eh? Hombre. Memura, memuradora de memura, que saques tinequis, quiera al infierno. Mira lo que adelante sí. Y el jefe del pueblo. ¿Qué Este tal? el jefe, sa. Muy buenos, no nos podemos... Ay, No, ay, mira ay. cómo lo sabe ya, que llego du con Sí lo cono, sabes, ¿eh? sí. Vaya xareu esto de los mascaritos na cara, ¿eh? Sí. ¿Quién nos lo iba a decir? ¿Eh? Sí. ¿Qué años tiene usted? 89. 89 añinos. Sí. Uno arriba de otro. ¿Quién es de esta casa? Bueno, soy yo. ¿Ya es tú? O yo vine de fuera, ¿eh? Ah, ¿de dónde viniste? Cuéntamelo De todo. Bustoburniego. Ay, esa tierra se ¿Sabes? suena me conocida. ¿Te suena, eh? ¿Tú entonces casaste para aquí? Sí, casi para aquí. ¿Y él de dónde es? ¿De dónde eres, José? José De la Uteda. de la Uteda. ¿Y tú viniste a casar para aquí? Sí, sí. ¿Casaste Aquí con, vine. con quién? Julián. Claro, de casa Con el Julián. que había aquí, que eran 5 hermanos, con el primero. El Meirazu. Sí, mira. ¿Y tuvisteis casados cuántos años? Bueno, llevo 3 de viuda, pues 38 años. 38 años. ¿Y trabajasteis los dos? En ganadería y yo después tuve el correo. Fuiste a la cartera. ¿Qué pueblos llevabas? Bueno, mi suegro cuando empezó tenía 5, pero después cuando yo lo cogí había 11. ¿Que ya eran? Que lo cogí en el 76. O sea, ya 40 A partir de Obona. De Obona para acá. Todos para acá. Obona, que era donde cogía todos los días el correo. Ahí cargabas. Ahí cargaba. Empezaste en después- bicicleta y había que comprar un camión al final. Pues no empecé en bicicleta. Mi suegro quería que aprendiera a andar en moto y nunca pude. Y tuve que hacerlo siempre en coche. Bueno, no está mal. Entonces, En Obona. coche. Murias, Murias. Villatriz, Francos, La Oteda, El Valle, Riviella,
Tablao, San Salvador y Bustiel. Y después teníamos un pueblo que nos quedaba más lejos, que es Cerezal. Son muchos. Estos nenos ya no saben lo que es recibir una carta con ilusión. No, No, es que no. Después tuvimos una temporada que eran las cartas del banco. Del banco, exacto. Esas son las peores. Las facturas, la carta de la leche, la luz. Claro. Que también había que Y estar ahora con pues a los paquetes. Y ahora estás aquí, de Y seguido. ahora estoy aquí, de con seguido. Pepe. Exacto. ¿Están cuidándote? Jubiléme y... ¿Él cuando vino aquí, cómo fue? Vino hace 30 y tantos años, ¿pero por qué? Porque quedó solo. Eran 2 hermanos. Él púsose malo, el que llevaba la casa. Y entonces el otro fue para otra hermana. Y este, como tenía mi suegra, era hermana de él, vino aquí. Y aquí se quedó. Y estamos muy contentos con él. ¿Quieres No, cantáis ese cantarín? Que Es que vaya nerviosa que estás. Relájate, hombre, que no oye nada, joder. No puedes quitar. Sí, hombre, si nos separamos para cantar, porque... A ver, Sí. vamos a separarnos. ¿Qué vas cantando? En Sinistros hay un mozo y en Paniceros no hay nada. Es afruchoso da sol y Nordelia es la silada. Para gallinas la uteda que cantan la madrugada. Buenos mozos hay en Franco, Villa te lleva la palma. Buenos mozos hay en Murias, hubo una la relumbranza. Para perros Villaluz, Vega para dar posadas. El agua de los ríos cuerrila, del riegue remansa, el que tiene amores duerme y el que no los tiene descansa. Ay, mi Dolores, calla bien mío, de esa que cuerra el agua del río. Ay, mi Dolores, calla bien mío, de esa que cuerra el agua del río. El que no los tiene descansa, de soltera, de casada, no más poder olvidarte de los besos que te daba. Ay, mi Dolores, calla bien mío, de esa que cuerra el agua del río. Ay, mi Dolores, calla bien mío, de esa que cuerra el agua del río. De los besos que te daba lloraba tu madre un día. Dame tú a mí lo que quieras, a ver si llora la mía. Aquí está. ¡Madre de Dios! Muy bien. Eso es obediencia prusiana. Muy bien. ¿Tú en qué banda de gaita estás? No, no ninguna. Hay ninguna, pero vamos, no pras, y ahí que... ¿Este y el neno de Ramona? Sí, Ay, ¿dónde está abuelita? Ahí. allí. Bueno, y viniste a Cosa Fecha a tocarnos, bien. Gracias, muchísimas gracias. A ver, hay alguien que se me escapó por la mañana, Sí, que andaba dando un paseo. fue el... ¿Dónde lo tengo? Aquí, mira. Está aquí. Seré yo. ¿Seré yo? Y entonces, ¿echaste a andar? ¿Cómo? Sí, tengo que pasear, mándame pasear mucho. ¿Y tú? Eso es sagrado. Claro. Claro, el tuyo. Yo no puedo pasear, estoy de una rodilla muy mal. ¿Pero vas poquitín a poco? Poco a poco. Claro, y echas todos los días un paseo. Sí, sí. ¿Hay alguien más que no haya sacado? Que levante el... ¡Oye, hay un alcalde! Ahí. Sí, ahí hay el alcalde. ¡Hola! Aquí tenéis de todo, hasta alcalde. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por lo bien que nos tratasteis. Y estos dos nenos merecen un aplauso porque tiraron del carro, pero bien tirado. Bueno, ahora en nombre del pueblo tenemos un detalle para el programa de pueblos, Cállao. que vamos a daroslo ahora. Bueno, esto lleva para todo el programa. Hicimos un regalo de todo el pueblo. Echa un vistazo a ver qué te parece cómo trabajamos el material aquí. No tienes un pico. Hombre, por favor, mirad qué cosa más guapo. Tenemos la toponimia trabada, ¿eh? Ya lo único. Bueno, pero ahora, muchísimas gracias. a partir de ahí vamos a echar a andar. ¡Ay, que me cargo la plata! No lo tires. No pasa nada, que eso no rompe. Bueno, y Gracias. tenemos otro detalle aquí también, que bueno,
Ese Madre ya de es para ti más bien. ¿Qué me veis, ruina? Gracias. Madre, pero esto todo es rico. A ver, cuéntame qué hay aquí, contadme. Para que no digas que marchas de tablao con fame. Hombre, quita por Dios. Llevas un poco de todo, comida y bebida. ¡Un chasco! Esto sí que madre de Dios. Si te fai mal, dilo, ¿eh? No, Vale. tranquilo, que no me fai. Esto ya es mejor que el carro. No queremos que te haga nada mal. Madre mía, mira para acá. Bueno, maravilloso, gracias, de verdad. ¿Tocamos otra? Sí, ya que estás ahí, Venga. Y yo llevo 8 años en el pueblo y nunca te oí tocar, joder. Venga, dale.